Yo en aquel momento incluso apoyaba la decisión de mi madre, pero claro, aquello pues evocó y despertó una catarata de emociones en mí que yo no pude procesar en aquel momento, tenía 16 años. Aquello cambió radicalmente mi vida. Un par de años antes de irte ya estabas empezando también a mirar ideas de negocio en España, no lo veías claro. Nosotros abrimos el hotel 2 semanas antes de la pandemia. Las primeras navidades que empezamos a estar llenos, de hecho teníamos ese diciembre estábamos llenos, ¿no? Porque era temporada alta. Hasta ahora no habíamos ganado nada. Digo, al menos vamos a poder desahogar y vamos a pagar la deuda con este, con el otro, no sé qué. Y viene, no un tifón, viene un super tifón. Casi todas las patentes de la industria del blockchain la tiene Craig Wright. Genial, pues antes de que nos expliques, ¿no?, a la audiencia qué haces ahí en Filipinas, qué es ese Buda que tienes detrás, dónde estás, si es un escenario de estos ficticios o es de verdad. Sí, sí. Sí, es de verdad, es de verdad. Es de verdad, ya lo parecía. ¿Quién es Javi o no sé, quién eres? Bueno, Por no describirte yo. sí. A ver, bueno, básicamente, por resumir muy rápido mi historia personal, básicamente nacido en Extremadura y he vivido gran parte, la mitad de mi vida, podríamos decir, en Cataluña y la otra mitad en Extremadura, básicamente. Y por cuestión de trabajo de mis padres, pues me moví mucho a lo largo de mi vida de casa. Y eso, pues al final me hizo tener una sensación de no apego hacia el lugar donde estoy, sino de entender que el hogar está dentro de ti, ¿no? Y eso, aunque muy difícil, porque tuve que cambiar de escuela muchas veces, y esos momentos fueron difíciles, pero me ha dado mucha ventaja a la hora de poder adaptarme a nuevos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es un poco la, muy resumido, La base. la base de lo que, bueno, luego fue cuando yo llegué a Barcelona, para poner un poco en contexto por qué te conozco, pues llegué a Barcelona a los 25, ¿no? Y ahí es donde os conocí a vosotros en la universidad. Ya habías estado antes por eso, ¿no? Porque dices media vida en un sitio, media en otro. Sí, Tú naciste en Extremadura, pero ya sí. habías estado viviendo en Cataluña antes de que vinieras a la uni y nos conociéramos. Sí, básicamente no quería matizar tanto, pero bueno, por extenderlo un poco más, sería, yo nací en Extremadura a los 3 añitos, mis padres se fueron por el tema de la Olimpiada del 82, era un boom de la construcción, se fueron a la Sedur Yale, allí estuvimos viviendo hasta los 8 años, o sea, yo hasta los 8 años, y luego de ahí nos mudamos a Hospitalet. En Hospitalet estuve viviendo hasta los 16, que ahí ya mis padres se separaron, y entonces yo me fui con mi madre a vivir, bueno, estuve un tiempo ahí, bueno, con mi padre, pero luego me fui a vivir con mi madre a Badajoz. Típicos tiempos chungos ahí de que te pilla con 16 años y que tienes que tomar una decisión imposible de con quién me quedo, ¿no? O logísticamente cuál es la mejor decisión. Ni ellos lo saben, ni tú lo sabes, y es un poco ahí. Sí, yo en aquel momento incluso apoyaba la decisión de mi madre, pero claro, aquello pues evocó y despertó una catarata de emociones en mí que yo no pude procesar en aquel momento, tenía 16 años, y la separación de mis padres fue dura desde la perspectiva no tanto de la relación de ellos, sino lo que produjo en mí, ¿no? De la ruptura con un montón de cosas y cosas que también estaban de alguna manera que no se habían procesado en la familia, ¿no? En la sistémica de la familia. Y eso hizo que, bueno, pues se abrió una caja de Pandora que yo con esa edad no estaba preparado y, bueno, empecé un poquito a tener a ser un poco rebelde, ¿no? Y empezar a juntarme en malas compañías y, bueno, no repetí varios cursos, básicamente una edad complicada. Al final de eso, pues ya te digo, me fui a vivir a Extremadura. También los primeros años fueron complicados porque me costó adaptarme. Al final sí que es verdad que es España, pero son tradiciones, estilos de vida diferentes, maneras de pensar diferentes, y con esa edad más. Y de ahí, para seguir con el resumen, de los 16 hasta los 25 en Extremadura, y a los 25 decidí irme a Barcelona a estudiar la carrera de psicología, hasta los 30 más o menos que estuve, y luego pues ya me vine a Filipinas, y aquí llevo pues los últimos 7 años. ¿A los 30 te fuiste a Filipinas? ¿No? Sí, Más o porque menos. básicamente, sí, más o menos, sí, a los 30, sí. Porque tengo 37, voy a hacer 37 ahora la semana que viene, creo, o la otra. Hostia. Pensaba que había Así. sido un poco más tarde, pensaba que había sido rollo con mi edad a los 33 o así. Ujú. Sí, un poquito, a los 30 fue, sí. Hostia, 7 años ya allí, ¿eh? Wow. 7 años ya. Casi Sí. una década, lo que iba a ser quizá un viaje de 2 meses, ¿no? No era un viaje de 2 meses. Realmente nosotros veníamos para montar un proyecto.
Lo que pasa es Espérate, que teníamos... antes Sí, 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 sí. sí, vamos a Vale, hacer las preguntas bien, porque si no es como, esto no lo hemos dicho, igual hubiera sido importante decirlo al principio, que es que Javi tiene la capacidad y la habilidad de comunicarse estupendamente durante 2 horas sin que le hagas ninguna pregunta. O sea, él solo podría como elaborar un discurso increíble y sería entretenido. Entonces, por matizar un poco, yo iré haciendo algunas preguntas de vez en cuando, ¿no? Entonces, nos has hecho este resumen de historia de vida y de sí, golpe a los 30, Filipinas. ¿Por qué Filipinas? Tú estabas estudiando, bueno, acababas de acabar la carrera de psicología, que nos conocimos ahí, viniste a los 25, Universidad de Barcelona, carrera de psicología, y a los sí. 30, recién acabada más o menos, te piras. ¿Cómo fue un poco eso y por qué? A ver, entre básicamente ya, yo mi vida podríamos definirla que eh, esa vida nómada y ese estar viajando constantemente me hizo ya ser una persona muy moldeable y que se adapta al cambio. Entonces, yo básicamente yo siempre lo he dicho, ¿no? En su día es complicado porque una vez que tienes que enfrentarte a la incertidumbre no es fácil, pero para mí la incertidumbre fue como un estilo de vida, ¿no? Entonces, el hecho de meterme en psicología fue pues un poco también todo el proceso interior de desarrollo personal, de querer conocerme a mí mismo, de cuando básicamente yo a los 18 años, que estaba muy perdido, recuerdo de estar sufriendo bastante y dije, ¿sabes? Era un tormento mental de no saber quién era y de sufrir. Era un sufrimiento y de pensamientos convulsivos que no tenía control. Entonces ahí es cuando di con la meditación. Básicamente para poner un poco en contexto el por qué el Buda y el por qué estoy en Filipinas, ¿no? Porque es que si Sí, no, no se entendería nada. sí, sí. Eh, entonces a los 18, 19, yo siempre digo que encontré, no porque yo quise seguir una tendencia, ¿vale? Porque en Extremadura de hecho no conocía a nadie, fue por la necesidad de encontrar, o sea, de encontrar respuestas, ¿no? Y recuerdo que buscando en el Emule estaba buscando palabras clave y encontré, bueno, buscaba yoga, meditación, relajación, tal, que ni siquiera sabía lo que significaban esas palabras, o sea, imagínate. Y entonces encontré un videocurso, o sea, Audio curso, ¿no? sí, un audiocurso de Ramiro Calle. Bueno, sí, que eran unas meditaciones guiadas. Y aquello, pues yo recuerdo que yo estaba trabajando en un parking de noche por entonces y me dio, como tenía tanto tiempo, entonces puse en práctica la meditación y aquello, pues inmediatamente, cuando una persona está muy atormentada o está pasando un proceso complicado o está en una crisis, sobre todo, imagínate la crisis de mitad de la adolescencia y demás, estás en un cambio de ciudad, se juntaron muchas cosas con una ruptura familiar, pues realmente no sabía quién era y aquello era una cascada. Y la meditación empecé a sentir inmediatamente los beneficios de ella. O sea, de repente, de ser una persona que durante toda mi vida en el colegio me habían dicho, pues esta es la nula de Valencia, típicas cosas que se dicen, ¿no? Para describir al niño, que el niño en realidad está en sus procesos personales, intentando autodescubrirse, porque yo considero al final que el cuerpo tiene esa capacidad orgánica de saber guiarte hacia la mejor respuesta. Claro, muchas veces el mundo te describe a ti, ¿no? Entonces tú al final acabas creando tu propia identidad pensando que eres lo que los otros te han dicho que eres y por aquel entonces cuando dedico la meditación y empecé a tener control sobre la atención y vi que empecé a tener foco y controlar el foco, aquello cambió radicalmente mi vida. Hasta el punto de que, bueno, empecé a sentirme mucho mejor a nivel emocional, empezaba a controlar mis pensamientos. Estamos hablando que empecé a poner en práctica mucho la meditación porque veía que los beneficios eran o sea, a mí me había ayudado un montón y yo lo sentía. Entonces me apunté al gimnasio, bueno, dejé el trabajo porque fue la crisis de 2008 y bueno, no es que lo dejase si no empezaron a echar empleados y aquello me vino genial para decir, bueno, pues voy a encauzar mi vida y me voy a poner a estudiar. Entonces me pongo a estudiar. Que venías de precisamente un poco sensación de fracaso a nivel de estudio, de lo típico de tú no vales, ponte a trabajar, ¿no? Entonces encuentras un trabajo cualquiera en un parking de coches por las noches, que imagínate lo jodido, en medio de crisis de adolescencia, separación de tus padres bastante reciente, mal dormir por las Sí, noches o básicamente no dormir, y la meditación pone un poco de claridad en todo eso, ¿no?